Sí, perfecto. Hola, muy buenos días a todos y todas las presentes, a quienes están presencial aquí en el CEDEP y también a las personas que están online. Bueno, muchas gracias por asistir, les damos la bienvenida. Bueno, como saben, ¿cierto? El seminario que nos convoca es una ponencia del profesor Rayés y que va a comentar la profesora Laura Mayer, que es sobre el tema el incentivo de las denuncias como instrumento de prevención y persecución penal, presente y futuro, presente y futuro del whistleblowing en Chile. Nuestro profesor Ramón Rayés colabora en el Magíster de Derecho Penal de la Universidad de Talca desde los inicios de nuestro programa. Él es doctor en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y contamos también con la presencia de una querida académica e investigadora de la Universidad Católica de Valparaíso, también doctora y muy reconocida y querida también por los integrantes del CEDE. Así que, bueno, la dinámica va a consistir en que primero el profesor Ramón Rayés hará su ponencia, vamos a darle luego la palabra a la profesora Laura Mayer para que haga un comentario al respecto y finalmente vamos a dar también una instancia para que ustedes, quienes asistan, tanto los que están presencial como online, puedan hacer preguntas. Así que la palabra es suya, profesor, puede iniciar. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Y bueno, antes de empezar, quería agradecer a los organizadores, particularmente, ¿no?, al doctor Raúl Carnevali, querido amigo de hace, mejor no contar los años ya, pues que me haya invitado a estar con ustedes, por supuesto, a la coponente por aceptar compartir mesa conmigo, ¿no? Y bueno, discutir algunas ideas y a todos ustedes por asistir. La verdad es que para mí un momento que tengo muy señalado en la agenda todos los años es el viaje a Santiago y más concretamente a esta universidad para poder impartir clases. Es una tradición, por decirlo así, que tenemos desde hace pues, prácticamente 20 años eh, de la que además derivan otro tipo, ¿no?, pues de actividades como esta de hoy, dirección de trabajos, ¿no? Y es una colaboración pues realmente para mí muy rica que me permite estar en contacto con alumnos y con a veces pues posteriormente doctorandos, ¿no? Con un nivel pues elevado. Realmente el trabajo que se viene haciendo aquí desde hace años es un trabajo muy notable y la verdad es que para mí es una gran satisfacción pues que después de tanto tiempo pues poder seguir impartiendo clases en este curso y también tener ocasión, como en el día de hoy, de compartir pues algunas ideas sobre cuestiones que no son tanto docentes o de explicación de contenidos más académicas, sino de, bueno, pues de investigación jurídica sobre temas de actualidad. Y bueno, en los últimos años, una de mis líneas de trabajo ha sido toda la que tiene que ver con la cuestión de, vamos a decir así, las políticas de prevención del delito a través del incentivo de las denuncias. La idea de que para conseguir que se alcancen unos niveles de prevención más adecuada, más satisfactoria de determinados delitos, sobre todo los delitos económicos y los delitos que tienen que ver con la corrupción, es necesario estimular, incentivar a aquellas personas que tienen conocimiento de estos hechos para que reporten, para que informen de este tipo de actividades. Porque de lo contrario, es decir, si no se estimula adecuadamente a los denunciantes, es difícil para la policía, para los fiscales, para las autoridades en general, descubrir, encontrar pruebas de este tipo de delitos. De tal manera que eh, a principios de este siglo, y sobre todo en Estados Unidos, se empezaron a desplegar una serie de políticas para animar a la gente a denunciar, básicamente. Estas medidas, ahora veremos con un poco más de detalle, pero van desde medidas de protección, es decir, a la gente que se plantea denunciar a su empresa, ¿no?, o a los funcionarios, por ejemplo, que se plantean denunciar a la administración, a sus superiores jerárquicos dentro de la administración. Lo que tenemos que hacer es protegerla porque en el fondo tienen miedo de represalias en el caso de que se atrevan a dar el paso. En Estados Unidos también han optado en algunos momentos por recompensas económicas. Lo que tenemos que hacer, y creo que aquí en Chile también, es decir, al que informa, al que nos da información útil para perseguir el delito y para condenar a los responsables, tenemos que darle dinero a cambio, ¿no?, de esa información, porque así vamos a conseguir unos niveles más adecuados de denuncias.
Y después todo esto tiene una manifestación también en el ámbito privado, ¿no? En el ámbito del compliance, y aquí además en Chile lo tienen expresamente previsto, ¿no? Dentro de las organizaciones se trata de poner las cosas fáciles a los que tienen información y quieren denunciar para que lo hagan a través de canales, ¿no? Pues seguros, confidenciales, etcétera, como una medida básica de compliance para que puedan hacer llegar la información que tengan sobre conductas fraudulentas, irregulares, de corrupción, etcétera, dentro de una determinada organización, normalmente empresarial, aunque luego lo veremos, esto se está extendiendo también hacia el sector público. Es decir, las medidas de compliance que inicialmente empezaron, sobre todo en Estados Unidos, como algo propio de las empresas privadas, están, por lo menos en Europa es así, pasando claramente al sector público. Este tema es un tema en constante evolución. Quiero decir que cada año nos encontramos con novedades. En Europa, estas novedades vienen marcadas por una directiva europea que se aprobó en el año 2019. En el año 2019, la Unión Europea aprobó una norma, llamada directiva, por la que los Estados miembros de la Unión debían establecer unos mínimos comunes denominadores en la protección de los denunciantes. Es decir, dentro de la Unión hay ordenamientos jurídicos muy distintos, pero lo que procura la Unión Europea es que en cuestiones que tienen que ver con el buen funcionamiento de la economía y la cooperación policial y judicial también, los Estados miembros cumplan unos mínimos comunes en la protección, en este caso, de las personas que se planteen denunciar. Y entonces la Directiva Europea del año 19 básicamente lo que hace es decirle a los Estados, miren, ustedes regulan esta cuestión como quieran, pero hay unos mínimos, todos ustedes deben cumplir. Y a partir de ahí, todos los Estados miembros, desde España hasta Alemania, desde Italia hasta Irlanda, pasando por Francia, Grecia, en fin, todos los estados de la Unión Europea han tenido que aprobar normas internas, leyes, por lo general, en las que han tenido que establecer medidas de protección de los denunciantes. Y esta, que era una cuestión hasta ahora regulada de una manera muy fragmentaria, un poquito por el derecho penal, un poquito por el derecho procesal, un poquito por el derecho laboral, ahora en la gran mayoría de países de la Unión Europea nos encontramos con un auténtico estatuto, por decirlo así, de protección de los denunciantes. Estos estatutos de protección de los denunciantes, que tienen una vida todavía muy corta, es decir, en algunos lugares, en España apenas tiene 2 años de entrada en vigor y en algunos países de la Unión Europea incluso menos, ya nos han planteado una serie de, vamos a decir, de problemas que en el caso imaginable, ¿no?, de que en Chile pues, se planteen en algún momento seguir por este camino, como creo que puede ser probable, ¿no?, porque normalmente en esto suele pasar que Estados Unidos empieza con ciertas medidas y luego los otros países un poco por imitación lo van copiando, ¿no? Pues puede ser que en algún momento, ¿no?, y de hecho hay algunos desarrollos en Chile que apuntan en esa dirección, pues se planteen introducir esos estatutos completos de, digamos, de protección de los denunciantes. Creo que hay algunas ideas y algunas críticas también que vale la pena compartir. Y aquí, bueno, pues la experiencia europea yo creo que nos marca, desde mi punto de vista, algunos caminos equivocados. Y les voy a ir contando un poco punto por punto. Una primera cuestión que se plantea cuando hablamos de protección de los denunciantes es quién tiene que proteger, qué autoridad tiene que proteger a la persona que denuncia. Supongamos que yo doy el paso de denunciar a la empresa para la que trabajo, porque resulta que en mi empresa pues, se incurren prácticas de corrupción o de fraude a los consumidores. O yo soy un funcionario que trabaja para el sector público y en el sector público descubro que se están llevando a cabo también conductas irregulares por parte de mis compañeros o de mis jefes, por ejemplo, dentro de la administración. Yo decido dar el paso de denunciar. Esa denuncia pues no me hacen caso, al contrario, ¿no?, me aplican algún tipo de represalia, me despiden, por ejemplo, ¿no?, como suele suceder a veces allá en las empresas, ¿no? Y demando a la administración que me proteja. Voy a la administración y digo, oiga, yo he denunciado, he colaborado en la persecución del fraude y la corrupción y a mí la respuesta que he recibido de la empresa denunciada es que me ha despedido o me ha relegado a un puesto
digamos, que nadie quería, o me ha bajado el sueldo, en fin, hay muchos tipos imaginables de represalias. Aquí hay como dos grandes modelos de protección. Por una parte está el modelo, vamos a decir, de las agencias independientes. En España y en Alemania, por ejemplo, y en Italia, se ha optado por que quienes protejan a los denunciantes sean agencias que forman parte de la administración y que tienen un cierto estatus de independencia dentro de la propia organización, pero son ellas a quien hay que acudir pidiendo amparo. Luego veremos en qué consiste ese amparo, pero básicamente ya les anticipo que en sancionar a quien adopte represalias y algún tipo de medida protectora más. Esa es una primera opción. Otra opción es que ese amparo venga otorgado por la autoridad judicial. Sobre todo en los casos de denuncia de delitos, muy probablemente va a suceder antes o después que esa denuncia acabe en conocimiento de la autoridad judicial o, según el diseño procesal de cada país, en conocimiento de la fiscalía. Una posibilidad que, de hecho, en Portugal, por ejemplo, se ha adoptado. Yo no conozco la regulación de todos los países de la Unión Europea porque son más de 20 y en algunos no conozco el idioma, digamos, como para leer las leyes. El, 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 yo qué sé, pues el croata o el búlgaro, pues no lo leo. Pero, por ejemplo, en Portugal sí me consta que la Fiscalía puede adoptar medidas de protección cuando recibe una denuncia. A mí particularmente me convence más el modelo que ha quedado en minoría, que es el modelo de que sea la autoridad judicial o en sentido amplio, incluyendo la Fiscalía, quien adopte las medidas de protección. Por una razón sencilla, que tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con el conocimiento de la credibilidad de la denuncia, también tiene que ver con el estatus procesal que el denunciante adquiere cuando se abre un procedimiento a raíz de esa denuncia. Es decir, si yo voy ante la Fiscalía y denuncio a mi empresa, por ejemplo, porque mi empresa entiendo que está realizando prácticas de corrupción o de fraude, esa denuncia va a ir a un fiscal o en España va a ir a un juez de instrucción y ese juez de instrucción es quien mejor va a conocer hasta qué punto mi denuncia es creíble, quien mejor va a conocer hasta qué punto mi empresa, por ejemplo, está cooperando o está dificultando la investigación y es quien mejor va a conocer hasta qué punto yo estoy en una situación de riesgo como denunciante o se están adoptando medidas de represalia por mi decisión de haber denunciado. El hecho de separar la investigación de la protección del denunciante plantea problemas si nos damos cuenta, por ejemplo, de que a menudo estas autoridades no pueden compartir la información. Es decir, un fiscal o un juez tiene tiene deberes de reserva con respecto a aquello que está investigando y no puede revelar el contenido de la investigación, en ocasiones sencillamente porque se podría frustrar el contenido de esa investigación. Entonces, que ese juez o ese fiscal que conoce mejor que nadie qué es lo que está pasando con esa denuncia, no sea la persona o la autoridad que protege al denunciante, que al mismo tiempo no pueda compartir su información, hace que la autoridad que protege actúe un poco a ciegas, es decir, sin saber muy bien en qué medida y hasta qué punto ese denunciante merece esa protección. Yo, y lo puse por escrito en un trabajo, y lo digo por si, en fin, en algún momento se plantea esta cuestión aquí, en Chile, yo sería más partidario de introducir las medidas de protección del denunciante como medidas cautelares propias del procedimiento penal. Es decir, igual que tomamos, por ejemplo, medidas de protección a la víctima o medidas de protección a los testigos, en este mismo sentido se podrían adoptar medidas de protección de las personas denunciantes. Es decir, pues mire, una retirada de represalias, una obligación a la empresa de readmitir, por ejemplo, a la persona despedida, etcétera, etcétera. El sistema que divide la protección y la investigación creo que es un error y además, desde el punto de vista económico, es más ineficiente, porque claro, ¿qué es lo que ha sucedido en Europa? Pues que en muchos lugares ha habido que crear agencias específicas de protección de las personas denunciantes, con su sede oficial, su presidente, su personal directivo, sus funcionarios, etcétera, etcétera. Es decir, mucho más gasto público para una tarea que yo creo que con una dotación correcta y un marco legal correcto podrían desempeñar más adecuadamente los jueces y los fiscales. Es verdad que
lo que acabo de decir tiene una objeción, y es que, en principio, la protección de denunciantes, en la mayoría de países europeos es así, no solamente es para los que denuncian delitos, sino que también es para los que denuncian infracciones administrativas. Y en este segundo caso, alguien podría decir, bueno, pero aquí no interviene la autoridad judicial, si son infracciones administrativas lo que se están denunciando. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que entonces habría que pensar en que tal vez fuera el instructor del procedimiento administrativo quien pudiera adoptar estas medidas, pero siempre manteniendo esta unidad entre quien protege y quien investiga. Yo creo que separar estas dos cuestiones es un error. Otra cuestión interesante es a quién hay que proteger, es decir, quién es un informante a efectos de merecer protección. Aquí en Europa, y eso viene de la directiva, el estatus de denunciante solamente se ha dispensado a quienes informan de infracciones que tienen que ver con su propia organización. Es decir, cuando yo denuncio a mi empresa o cuando yo denuncio a la administración para la que trabajo. Pero en cambio no merezco el estatus de denunciante cuando yo, por ejemplo, denuncio a algún tipo pues, de delito del que he tenido conocimiento fuera de mi ámbito laboral. Pues yo qué sé, al vecino que he visto que no sé qué, o me he dado cuenta, ¿no? Pues yendo por la calle de que alguien cometía no sé qué delito. En principio, a estas personas que por casualidad, digamos, tienen conocimiento de un delito, no se les dispensa protección, no tienen el reconocimiento como informantes, porque, insisto, no han aportado información que tenga que ver con su propia organización. Esto ha llevado a que en la práctica, actualmente, en muchos países europeos nos encontremos con un doble estatus, por así decirlo, de tratamiento. Por una parte están los denunciantes o informantes de su propia organización, y estos tienen tienen todo un entramado, digamos, de protección propio, y luego está el denunciante normal y corriente, que son menos probablemente, que denuncia cualquier otro delito. En este último caso, no hay apenas medidas de protección específica, salvo en casos de organizaciones criminales, ¿no? Que están estas leyes que a veces vemos en las películas, ¿no? De protección de testigos, ¿no? En fin, personas de estas que tienen que vivir en otro lugar, con otro nombre, con otra identidad, ¿no? Pero muchas veces, digamos, las represalias a las que puede tener miedo un denunciante no llevan hasta ese punto, digamos, en que sea necesario hacerle la cirugía estética y ponerle otro nombre, ¿no? Sino que son pues, temores más, digamos, cotidianos a los que puede hacer frente esa persona por haber denunciado un determinado delito. Yo creo que otro problema de lo que está sucediendo en Europa, y les, digamos, animaría a no caer en ese error, es separar completamente lo que es la protección de los informantes cuando estos reportan infracciones de su propia organización de los otros denunciantes o testigos en general. Yo creo que al fin y al cabo un denunciante no deja de ser alguien que coopera con la justicia informando acerca de infracciones penales o administrativas que se puedan haber cometido. Y en este sentido, las necesidades de protección pueden ser más o menos las mismas con independencia de quién sea la entidad denunciada o la persona denunciada. Y por tanto debería haber un estatuto único de protección de las personas que cooperan con la justicia. Yo creo que el separar estos dos modelos nos lleva a unas ciertas contradicciones. Y sobre todo a desigualdades bastante notables. Es decir, si denuncias a tu propia empresa estás muy protegido o bastante protegido. Si denuncias algo que viste por la calle no estás nada protegido, salvo que denuncies al cártel, no sé, de Sinaloa o denuncies, pues sí que sea una organización criminal muy potente. Alguien dirá, bueno, pero es que en el caso de las organizaciones, cuando tú denuncias a tu propia empresa o a tu propia administración, estás más expuesto a la represalia. Y esto es verdad. Es la justificación un poco que se da para dispensar un tratamiento distinto a los informantes cuando afectan a denuncias de su propia organización. Es verdad que mi organización, mi empresa o mi universidad o mi ministerio tiene una posición de superioridad con respecto a mi persona que le hace que pueda adoptar represalias, sobre todo de tipo laboral, que de otro modo no se van a poder adoptar. Pero eso no quita que cuando yo denuncio al vecino o cuando yo denuncio, yo qué sé, fraude en la comunidad de propietarios de la finca en la que vivo, bueno, pues ahí
yo también quede expuesto a una cierta posibilidad de represalias, ¿no? Entonces, eso de que el testigo que denuncia a algo que conoce fuera de su organización y no está expuesto a represalias, yo lo veo muy discutible. Entonces, yo creo que debería haber una regulación única. Por tanto, vamos viendo, ¿eh? En Europa se está haciendo todo al revés de como yo, digamos, como a mí me gustaría, ¿eh? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Eh? Yo creo que debería ser una protección mayormente judicial o de la Fiscalía y no por agencias administrativas, número uno. Número dos, creo que debería ser una protección única para todos los denunciantes y no solamente para los que denuncian a su propia organización. En Europa, como digo, se está haciendo justo lo contrario. Más cuestiones a tener en cuenta, cuestiones que están resultando muy polémicas allá. Bueno, toda la cuestión de qué hay que hacer con las personas que revelan información confidencial. ¿Eh? Uno de los principales temores que suelen tener las personas cuando revelan información que tiene que ver con delitos o con infracciones que se han cometido en su propia organización es el miedo a ser perseguidos por la propia organización por haber revelado esos datos. En la práctica ya encontramos casos bastante llamativos en este sentido. Hay un caso que les voy a poner para que entiendan un poco a qué me refiero, que es un caso que llegó a la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace relativamente pocos años, que es el caso de Halet, Halet, contra Luxemburgo. Este señor Halet trabajaba para una empresa de estas Big Four, ¿no? Para Pricewaterhouse, una empresa muy conocida, y en Luxemburgo. Luxemburgo, dentro de la Unión Europea, tiene un estatus, me atrevería a decir casi de paraíso fiscal. Una cosa muy curiosa porque en Europa tenemos un mercado único, se supone, pero no a efectos tributarios. Cada país mantiene sus leyes tributarias y Luxemburgo tiene un sistema tributario muy ventajoso y la prueba es que muchas empresas españolas, por ejemplo, o españolas entre comillas, tienen su domicilio en Luxemburgo porque eso les permite pagar menos impuestos. Bueno, este señor Halet, que trabajaba para PricewaterhouseCoopers, un día, pues bueno, no sé muy bien por qué razón, decidió, dentro de una especie de programa de investigación que involucraba una serie de medios de comunicación, decidió ceder a determinados medios de comunicación información sobre clientes de la empresa, de la auditora, digamos, que estaban beneficiándose del tratamiento fiscal más ventajoso que suponía Luxemburgo. Y toda esta información, que era información lógicamente confidencial, acabó publicada en los medios de comunicación. Este es el típico caso en el que, esto formaba parte de una denuncia por algunos medios para decir, fíjense, lo de Luxemburgo es una vergüenza, no debería permitirse dentro de la Unión Europea que existieran paraísos fiscales, tratos fiscales privilegiados. Formaba parte, por tanto, de una campaña, vamos a decir, de denuncia con un cierto interés público. Pero es verdad que este señor reveló información confidencial de clientes de la empresa para la que trabajaba. Este es un caso en el que frecuentemente el denunciante se siente posteriormente o resulta posteriormente perseguido, ¿no? Es decir, PricewaterhouseCoopers a este señor le despidió y no solamente le despidió, sino que además le denunció y las autoridades judiciales en Luxemburgo le condenaron por un delito de revelación de secretos. Entonces, a veces el denunciante teme, en primer término, la reacción laboral, porque es la reacción más rápida. Yo denuncio a mi empresa me despide al día siguiente. Pero también está el riesgo de persecución penal. Es decir, si la empresa entiende que usted reveló información confidencial, te puede poner una denuncia o una querella por un delito de revelación de secretos, revelación de datos reservados, etcétera, etcétera. ¿Cómo resolver estos casos? Por una parte, están los partidarios de la inmunidad completa, por así decir. La inmunidad completa significa que hay quien defiende que una persona que denuncia una irregularidad, aunque sea directamente a través de los medios de comunicación, merece la máxima protección y nunca va a poder cometer un delito. Nunca va a poder cometer un delito.
Claro, esta es la tesis más favorable a los denunciantes, porque yo sé que cuente lo que cuente, revele la información que revele, si lo hago en el marco de una denuncia, no me va a suceder nada. El problema es que este tipo de cláusulas de inmunidad y quienes las defienden, es que, claro, de alguna manera estamos incentivando que las personas puedan denunciar y puedan revelar cualquier tipo de información sin que importe, digamos, los legítimos derechos que puedan tener terceras personas. Y esto en España hubo un caso interesante que a lo mejor a alguno de ustedes les suena, porque yo publiqué un artículo hace algunos años en la revista Indred, que es el caso de un cirujano que para revelar o para denunciar que las clínicas en las que trabajaba, que eran unas clínicas de cirugía estética, estaban engañando a las pacientes a las que implantaban unas prótesis mamarias, que se operaban por razones estéticas, este cirujano reveló la identidad de todas estas personas, y reveló y se supo pues, que se habían operado, en fin, no es que saliera a la prensa el nombre de las señoras que se habían operado, pero sí que ese dato trascendió, pasó al procedimiento judicial, en el procedimiento judicial lo vio mucha gente, etcétera. Entonces, claro, las señoras se quejaban, las señoras decían, oiga, yo fui a operarme a una clínica y resulta que la clínica me engañó, me implantó unas prótesis de peor calidad a las que me decían, por un lado, y por otro lado, mi identidad ha sido revelada y en la ciudad donde yo vivo, en el juzgado se ha enterado todo el mundo de que yo me operé, de que yo fui a la clínica, etcétera, etcétera, porque eso está en un procedimiento judicial, porque el médico lo reveló. Entonces, claro, frente a esta señora, uno puede decir, bueno, pues está muy bien que el otro denuncie, pero ¿qué culpa tengo yo? ¿No? ¿Por qué se tienen que revelar mis datos? Entonces ahí nos encontramos con el problema de decir, bueno, está muy bien, por un lado, que se denuncien las irregularidades y hay que proteger al que denuncia, pero por otro lado, cuando la denuncia de esas irregularidades entraña la revelación de información reservada de personas que no tienen ninguna culpa en esa irregularidad que se está denunciando, ahí también hay un interés legítimo que de alguna manera se tiene que proteger. Ahí la verdad es que la regulación en Europa ahora mismo es, desde mi punto de vista, caótica, es un desastre. ¿Por qué es un desastre? Pues en primer lugar porque la directiva europea, y esto se ha contagiado a las leyes de los Estados miembros, por lo menos los que yo conozco, dice algo así como que hay que garantizar inmunidad, es decir, en principio promete inmunidad a todos los denunciantes, salvo que, dice la directiva, y confirma, por ejemplo, en España la ley, salvo que los hechos sean constitutivos de delito. Con lo cual uno dice, bueno, ya, pero entonces, ¿me está prometiendo inmunidad o no me está prometiendo inmunidad? Porque a mí lo que me preocupa precisamente es que me vayan a perseguir por un delito, ¿no? Entonces, si en fin, no me están prometiendo inmunidad al 100% y me van a poder perseguir penalmente, pues es una falsa protección o una protección a medias. Por tanto, la propia regulación es poco clara. Además, esta regulación se ha visto desvirtuada por lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta sentencia que les contaba de Halet contra Luxemburgo, porque sorprendentemente, y esto pasa muy pocas veces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene como dos instancias, ¿eh? Tiene unas secciones donde hay 7 magistrados, creo que son, que resuelven en primera instancia y normalmente los casos acaban ahí, pero si algún caso por alguna razón se considera muy interesante, la gran sala donde están todos los magistrados, que son 20 y muchos, puede tomar el caso y dictar una resolución. En este caso sucedió esto que es muy infrecuente, y es que la sala, digamos, regular, la de los 7 magistrados, dijo que aquí no había ninguna vulneración en el hecho de que este señor Halet le hubieran condenado y despedido por revelar secretos, y sin embargo el caso fue a la gran sala y la gran sala dijo que aquí había vulneración del derecho a la libertad de expresión, porque este era un tema, dijo el tribunal, de interés público, de tal manera que cuando uno denuncia infracciones o irregularidades o prácticas dudosas con interés público, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sí goza de plena inmunidad.
Con lo cual, ahora mismo en Europa nos encontramos con un estándar muy curioso, y es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está protegiendo más a los denunciantes de lo que protege la propia directiva y la propia ley. De tal manera que ahí urge una cierta reforma de esas leyes, porque lo que no puede ser es que los textos legales protejan menos que la jurisprudencia, y además la máxima jurisprudencia que puede haber en Europa. Por encima de la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya no queda nadie, ¿eh? Ahí sí que ya no hay ningún otro recurso que uno pueda imaginar, por lo menos en Europa, ¿no? Yo creo que habría que ir hacia una regulación un poco más sutil. No se trata, sobre todo cuando se revela información sensible, como en estos ejemplos que les he puesto, de decir protección total sí, protección total no, sino que se trata de ver en qué medida esa información revelada, número uno, afecta a personas con legítimas pretensiones de reserva o no. Y aquí yo creo que hay que afinar un poco más de lo que hacen estas leyes europeas. Les pongo otro ejemplo, que a lo mejor también les sonará a algunos, que es el caso Falciani. ¿A alguien le suena el caso Falciani? Falciani era un señor que trabajaba para un banco suizo, y lo que hizo este Falciani, muy resumidamente, fue llevarse mucha información del disco duro del banco suizo. Hay quien dice que para hacer chantaje a los clientes del banco suizo. Los clientes de los bancos suizos normalmente son personas que no pagan sus impuestos en el país de origen, porque nadie se va a Suiza, que queda lejos, digamos, por comodidad, sino que uno normalmente se lleva el dinero a Suiza para pagar menos impuestos. Y entonces se dice que Falciani se llevó toda esta información para chantajear a estas personas. Pero, bueno, lo cierto es que fue detenido en Francia. Le encontraron el disco duro donde tenía toda la información, y la policía francesa dijo: hombre, muchas gracias, vamos a ver a todos los ciudadanos franceses que tienen dinero en Suiza. Y no solamente eso, luego las autoridades francesas fueron muy generosas y compartieron el disco duro con las autoridades españolas y, en fin, con muchas otras autoridades, que empezaron a enviar cartas diciendo: oiga, sabemos que usted tiene dinero en Suiza, o regulariza automáticamente o le vamos a castigar. En el caso de Falciani, este señor acabó en España y Suiza pidió la extradición. Suiza dijo: este señor ha revelado información confidencial, esto es un delito en Suiza, un delito muy grave, y por tanto es necesario que lo extraditen a Suiza, porque en Suiza le queremos condenar. Y España dijo no. España dijo: no te lo voy a entregar a las autoridades suizas. Habría sido un poco cruel, ¿no?, aprovecharse de toda la información de Falciani para conseguir recaudar muchísimo dinero y luego entregarlo a los suizos para que le cortaran el cuello, digamos. Entonces España dijo: bueno, este señor me ha ayudado mucho, yo le voy a proteger. ¿Cómo le voy a proteger? Denegando la extradición a Suiza. ¿Con qué argumento? Bueno, con el argumento de que Falciani ha revelado información que tiene que ver con conductas que en España son conductas de infracción. Es decir, con el hecho de no pagar impuestos en un determinado país es una conducta irregular. Por tanto, quien se limita a denunciar esto no está, de alguna manera, vulnerando ningún derecho a la confidencialidad o a la privacidad de nadie, porque no existe un derecho a que, si yo cometo un delito, las autoridades no lo sepan. Este caso, si se fijan, es un poco distinto al caso de las señoras que se operaron en la clínica, porque en el caso de las señoras que se operaron en la clínica, estas señoras sí tenían una expectativa legítima de que eso no iba a trascender. De tal manera que yo creo que la regulación en materia de inmunidad a los denunciantes por la información divulgada debería diferenciar estos dos casos. Es decir, por una parte, en aquellos casos en los que la información divulgada se limita a las irregularidades que se quieren denunciar, ahí garantizaría máxima inmunidad. En cambio, cuando la denuncia conlleva divulgar otra información, ahí sería mucho más restrictivo y no permitiría o no prometería inmunidad a quien se va a los medios de comunicación a revelar información de personas que tienen derecho a que eso se mantenga bajo reserva. Yo creo que ahí, por tanto, hay un margen de mejora. Si algún día aquí en Chile deciden copiar todas estas normas, ¿no?, pues que ahora tenemos en Europa, pues, en fin, no las copien directamente porque
yo creo que es mejorable, es decir, se puede redactar mejor, se puede ser un poco más sutil con todo esto. Ya estoy. Para terminar. Bueno, y por último, y con esto acabo, porque habría muchos temas, otra cuestión importante, que tiene que ver con este tema del que hablábamos antes de la separación entre entidades o agencias de protección y agencias de investigación, que tiene que ver también con las medidas de protección en el ámbito laboral. Esto es más laboral que penal. Antes les decía que la represalia principal a la que se suelen exponer las personas que denuncian es o son represalias de tipo laboral. Por lo menos esas son las represalias más inmediatas. Oiga, usted, me he enterado que me ha denunciado ante Hacienda o ante, no sé, la Seguridad Social, pues mire, usted no venga a trabajar aquí ya, queda fulminantemente despedido. Ese es el principal problema al que se enfrentan los denunciantes. ¿Qué se les está prometiendo en Europa o en España en particular? ¿Qué se le promete a esa persona cuando se dice yo te voy a proteger? Pues básicamente lo que les promete la ley española es, número uno, que si hay represalias van a sancionar a la empresa. Pero eso ya saben ustedes cómo funciona. Es decir, se va a abrir un procedimiento administrativo, ese procedimiento administrativo sancionador va a durar años, va a haber recursos y vaya usted a saber cómo va a acabar ese procedimiento sancionador que se va a abrir contra la empresa por haber adoptado represalias. Esa es una primera medida de protección. Además, ni siquiera se ha optado por el derecho penal, porque se podía haber creado un delito de represalias contra denunciantes. Y no, se ha optado, curiosamente, en una época en que usamos el derecho penal para todo, aquí se ha preferido una protección administrativa, con sanciones puramente económicas. Y, por otro lado, las medidas de protección que se dan a los denunciantes por parte de estas agencias es, vamos a decirlo algo así como apoyo psicológico, apoyo jurídico y poca cosa más. Le vamos a poner un psicólogo para que le refuerce, digamos, durante el tiempo que va a pasar usted bastante duro, ¿no? Mientras se sigue el procedimiento de investigación. Si tiene alguna duda jurídica, pues no se preocupe, le vamos a poner un abogado, probablemente de oficio, para que le informe, ¿no?, de los derechos que usted tiene y nada más. Yo creo que esto, cuando uno ve la ley, dice, pues si alguien denuncia realmente a cambio de estas promesas, es que no necesitaba esta ley para denunciar. Digamos que esa persona estaba tan motivada a hacerlo que lo habría hecho de todos modos sin la ley, porque lo que te están prometiendo es sencillamente ridículo. Por tanto, yo creo que si hay que proteger de verdad. ¿Eso qué significa? Significa, en primer lugar, decir, ¿qué preocupa a los denunciantes? A los denunciantes les preocupa quedarse en la calle al día siguiente de la denuncia. ¿Cómo se resuelve eso? Yo creo que fundamentalmente de dos maneras. Una manera es forzar la readmisión de esa persona. ¿Qué hay que hacer en Europa o en España cuando uno quiere que la empresa le readmita? Se tiene que ir a un juez laboral para que le readmitan, en un pleito que va a durar años. Yo creo que esa potestad poderse haber atribuido a las agencias, ya que hemos quedado a las agencias, que las agencias ordenen la readmisión del trabajador. O si esto no es así, porque se entiende que no conviene que el trabajador esté ahí, pues si hay un riesgo de represalia, ¿no? Podría ser peor, obligarlo a ir a trabajar, ¿no? Si realmente está en peligro. Otra opción podría ser obligar a la empresa a seguir pagándole el sueldo todos los meses, porque en el fondo lo que le preocupa a uno cuando le despiden no es no ir a trabajar, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a pagar la escuela de mis hijos? ¿Cómo voy a pagar el préstamo con el que me compré el coche, la casa, ¿no? ¿Qué voy a hacer si no tengo ingresos? Y eso me lo va a resolver un juez social, pero me lo va a resolver un juez social laboral, me lo va a resolver dentro de X tiempo, años a lo mejor. Entonces, entre tanto, ¿qué podían hacer las agencias y no han hecho en Europa? Dar una respuesta inmediata de protección a los denunciantes. ¿De qué manera? Bueno, pues obligando a la empresa a continuar pagándole el sueldo o si la empresa, por la razón que sea, no paga, adelantando esas cantidades las propias agencias. Eso no se ha hecho. Y entonces, claro, como eso es lo que más importa a los denunciantes, al final uno dice, bueno, pues esto es una protección que, valga la redundancia, protege muy poco, ¿no? Por tanto, creo que en este punto tampoco somos un modelo a seguir. Es decir, si aquí en un momento dado se decide apostar fuerte por el momento de protección, bueno, pues optemos por medidas más contundentes, porque lo que tenemos ahora mismo en Europa pues es muy débil como forma de protección.
Y bueno, les contaría más cosas, pero no quiero abusar del tiempo que tengo. A lo mejor luego en el debate hay ocasión, ¿no? O a propósito de alguna pregunta para contestar lo que les pueda interesar. Muchas gracias. Muy agradecido su ponencia, profesor Ramón Rayés, bueno, por compartir sus conocimientos, ¿cierto?, en relación a estos modelos de protección de denunciantes, las críticas también y las propuestas que tiene al respecto. Así que muchas gracias por compartir aquello con nosotros. Y ahora vamos a dar la palabra a la profesora Laura Mayer, quien va a hacer un comentario sobre la ponencia del profesor Rayés. La palabra es suya, profesora. Bueno, muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo especialmente a mis queridos amigos del CEDEP por haberme invitado a participar de esta actividad. La verdad es que cuando me invitaron les dije al tiro que sí porque el tema me interesa. De hecho, conocía el artículo del profesor Ramón Rayés y de Matías Belmonte, ¿no? El incentivo de las denuncias como instrumento de prevención y persecución penal presente y futuro del whistleblowing en Chile, que fuera publicado el año 2021 en la revista Política Criminal. Así es que, bueno, procuraré efectuar un comentario basándome en ese texto, pero también a partir de lo que hoy hemos escuchado. A ver, ese artículo, que ya está cumpliendo 5 años, increíble cómo pasa el tiempo, de cierta forma se adelantó a los tiempos porque planteó en el contexto chileno una problemática que ya estaba en el ambiente, pero que todavía no contaba, y diría en parte aún no cuenta, ¿no? con un desarrollo normativo y doctrinal pormenorizado. Claro, tenemos la ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que prevé algunas reglas más o menos generales, a partir de las cuales podría discutirse el sentido y alcance de las denuncias internas y con ello de las diversas formas que pueden asumir esas denuncias. Ahí uno tendría que referir lo que establece el artículo 4, ¿no? Precepto que al indicar los aspectos básicos de un modelo de compliance señala el establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas, los que deben considerar necesariamente canales seguros de denuncia y sanciones internas para el caso de incumplimiento. Claro, como podrá advertirse, se trata de un estatuto que, si bien tiene una aplicación general en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, está muy lejos de ser una regulación exhaustiva y completa del whistleblowing en el ámbito corporativo. Pero más allá del eventual reconocimiento positivo de dicha figura, el fenómeno que en buena medida explica el auge que ha tenido el whistleblowing y que el profesor Rayés junto a Matías Belmonte reseñan en la introducción de su trabajo puede resumirse más o menos así. Por todo es sabido que existen ciertos sectores de la criminalidad cuyo desarrollo envuelve importantes niveles de hermetismo, incluso pactos de silencio, o dinámicas organizacionales menos explícitas, si se quiere, que dificultan considerablemente el esclarecimiento de un hecho eventualmente delictivo. Claro, lo problemático es que tales dinámicas no solo se verifican en relación con la criminalidad organizada o de carácter más grave, sino que se extienden a casos de criminalidad bastante más común, como la delincuencia económica o la vinculada con la corrupción, especialmente en el ámbito público. Claro, las sucesivas reformas legales que han sufrido dichos ámbitos, principalmente a través de la Ley de Delitos Económicos en Chile, pero también de otros cuerpos legales como la Ley 21.121, podrían terminar siendo letra muerta si en la práctica, por falta de pruebas, ¿no?, los respectivos ilícitos permanecieran en la impunidad. Y por ello no ha de extrañar que los autores en su trabajo afirmen que en las últimas décadas los poderes públicos han apostado decididamente en muchos países por incentivar a los conocedores directos de los hechos, es decir, los trabajadores de las empresas y los funcionarios de la administración, para que denuncien aquellos comportamientos ilícitos de los que tengan información. Ahí terminó la cita. Claro, aquí surge de inmediato la pregunta, ¿quiénes son los conocedores directos de los hechos?, ¿no?
Ciertamente, entre tales conocedores puede considerarse al sujeto que al interior de una empresa o de una entidad pública ha sido testigo potencial de delitos, ¿no? Hipótesis que se vincula directamente con la figura del denominado denunciante anónimo, sobre la que voy a volver un poco más adelante. Sin embargo, probablemente el máximo conocedor de los hechos sea quien los ejecutó directamente o quien tuvo alguna clase de intervención penalmente relevante en su perpetración. Este último caso se conecta con una figura en cierta forma paralela o una especie de la otra cara de la moneda, ¿no? Del denunciante o del whistleblowing, que ha sido paralela a la del denunciante y que en el contexto chileno ha tenido un auge y desarrollo bastante notable en los últimos años. Me refiero a la cooperación eficaz, institución que ha sufrido diversas reformas legales en tiempo reciente, pero que hoy se encuentra regulada fundamentalmente en el Código Procesal Penal, producto de los cambios efectuados a través de la Ley 21.694 de septiembre del año 2024. De acuerdo con su actual estatuto, es posible constatar que, si bien la cooperación eficaz constituye una figura que tiene un sentido material, pues el régimen vigente le atribuye la naturaleza de una atenuante privilegiada, incluso de una causal de exclusión de la responsabilidad penal. Su naturaleza también es, como ha planteado Jaime Vera en una reciente publicación, la de una técnica investigativa de la que puede valerse el Ministerio Público para el esclarecimiento de un hecho punible y de sus partícipes, y en esa misma línea una manifestación más del denominado derecho penal premial. El Estatuto de la Cooperación Eficaz del Código Procesal Penal constituye el régimen de aplicación general, pues este abarca a casi la totalidad de los delitos graves o de difícil pesquisa a los que se extiende dicho supuesto, pudiendo referirse como excepción, y esto es algo bastante extraño, pero bueno, cosas que pasan en Chile, la hipótesis de cooperación eficaz que todavía se prevé en el ámbito de los delitos tributarios en el Código Tributario, ¿no? El cual, si bien puede parecer una curiosidad frente al Estatuto Común, ya lo dije, podría encontrar alguna clase de explicación en lo alejada de las reglas generales que tradicionalmente ha estado la normativa sancionatoria tributaria en el contexto chileno, que suele ser una especie de isla, ¿no? En cualquier caso, el estado de cosas que acabo de describir contrasta fuertemente con el de la regulación del whistleblowing, que carece de un estatuto general equivalente al de la cooperación eficaz. Claro, uno podría también entrar a preguntarse por qué esto es así, ¿no? Desde esta perspectiva, creo que tienen plena vigencia las críticas que efectúan Ragués y Belmonte en su artículo del año 2021, en el sentido de que Chile carece de un tratamiento unitario de esta materia, que sigue teniendo un carácter más bien sectorizado. Por lo mismo, también sigue resultando insatisfactorio, como plantean los autores, que pueda tratarse de manera distinta a una persona que realiza exactamente la misma conducta, que es la de denunciar, debido, y aquí viene la distinción, a la clase de irregularidad específica, ¿no?, que pone en conocimiento de la autoridad, sin que se evidencien razones claras para hacer esta diferencia. Esta falta de uniformidad o de mínimos comunes también se proyecta cuando se compara la situación en la que se encuentra el whistleblowing externo y el whistleblowing interno. Efectivamente, como ha planteado Ángela Toso en el ámbito chileno, la ley 21.314 de abril del año 2021, poquito después, o sea, estaba como terminando el artículo y saliendo la ley, ¿no?, instauró en Chile la figura del denunciante anónimo, pero en relación con un canal de denuncias externo a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero y no con las vías de whistleblowing formuladas por aquellas sociedades sometidas a la fiscalización de la CMF en el contexto de sus modelos de compliance. Por ello, de acuerdo con Toso, a dicho sujeto se le concibe, al menos en el ámbito indicado, como un colaborador que respalda el trabajo de los reguladores, y no como una hipótesis de whistleblowing interno caracterizada porque un informante denuncia irregularidades ante su propia organización, que es el supuesto que fundamentalmente ha abordado el profesor Ragués. Adicionalmente, las denuncias que dicho sujeto efectúe han de estar referidas a infracciones de leyes que son de competencia de la CMF, en el marco de la supervisión que ésta realiza acerca del correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, lo cual, si bien puede parecer acotado a priori, abarca un sinnúmero de situaciones desde una perspectiva práctica.
pero no es una cuestión eminentemente penal, ¿no? Como sea, entre los rasgos destacables de dicho supuesto está la regulación de una compensación económica para los denunciantes, la cual operaría como contrapartida a su colaboración y, en consecuencia, frente a eventuales represalias que pudieran llegar a sufrir. De esta manera, se confirman las aprehensiones que Rayés y Belmonte plantearan desde el punto de vista de la igualdad o del tratamiento igualitario que debería ofrecerse a los denunciantes con independencia del ámbito en relación con el cual efectúen sus denuncias, ¿no? En ese sentido, dejando a un lado los casos más extremos vinculados, por ejemplo, con la criminalidad organizada, en los cuales el denunciante incluso podría estar poniendo en riesgo su vida o su integridad física, no parece conveniente que se hagan diferencias según se trate de infracciones de leyes que sean o no de competencia de la CMF. Y lo mismo puede decirse en términos generales respecto de las comparaciones entre los denunciantes externos y los denunciantes internos. Sin embargo, no es posible obviar las diferencias entre ambos casos. En esa línea, ¿no? En el ámbito de las empresas o de la administración pública resulta imaginable que se regulen deberes de denuncia al interior de las organizaciones, con sus respectivos límites, claro está, protección e incentivos, los cuales por las propias características del whistleblowing externo no podrían tener esa naturaleza, o al menos no en los mismos términos. Por otra parte, desde el punto de vista de los desincentivos a las denuncias falsas de carácter doloso, ese es un tema que está en el artículo y que no salió, pero espero que salga, la regulación del denunciante anónimo contenida en la ley 21.314 confirma la tendencia legislativa que en su momento criticaron Rayés y Belmonte, en el sentido de solo sancionar penalmente dicho supuesto, concretamente al denunciante que aporte antecedentes a sabienda de que estos son falsos o fraudulentos, y no en cambio las hipótesis de denuncias falsas efectuadas de forma temeraria o imprudente en lo que concierne a la comprobación de los hechos por parte de quien denuncia. En este punto, sin embargo, debo discrepar de los autores, pues al menos en el contexto chileno son escasas las hipótesis de delitos culposos en general, ¿no? Y ellos se han regulado tradicionalmente en ámbitos muy alejados del fraude o de las falsedades, como son los delitos contra la vida o contra la integridad física. En esa línea, ¿no? Si bien es posible que en el sistema jurídico chileno existan delitos imprudentes fuera de los casos más o menos obvios, sí, tenemos la prevaricación culposa, la malversación culposa, hay algunas situaciones específicas, el castigo de las denuncias falsas culposas, creo, introduciría un cuerpo extraño a la regulación chilena de los fraudes y de las falsedades, difícil de justificar en términos sistemáticos y teleológicos. Pero claro, mi crítica tiene que ver con el sistema jurídico chileno en particular por su especificidad y no creo que sea extrapolable a todos los sistemas jurídicos. Como sea, también la regulación referida prevé el derecho del denunciante anónimo a recibir un porcentaje de la multa que se aplique como consecuencia de la investigación y del procedimiento en los cuales colaboró. Por tratarse de un caso de whistleblowing externo, no se plantean a su respecto las aprehensiones que sí suscitan las compensaciones económicas en supuesto de denuncias internas, como la vulneración de secretos empresariales o profesionales, ya mencionada, o bien la circunstancia de delatar a los jefes o a los compañeros de trabajo, incidiendo eventualmente en una pérdida de las confianzas intersubjetivas o en un empeoramiento del clima laboral, que también importa incluso desde la perspectiva del compliance penal, ¿no? Sin perjuicio de lo que acabo de decir, en ambos casos pueden plantearse los problemas referidos recientemente por el profesor Rayés relativos a la eventual inmunidad del denunciante, tanto en sede penal como en otros casos de revelación de información protegida normativamente. Y en este punto le planteo al expositor, a mí no me quedó del todo claro si a su juicio lo que cabría es realizar algo así como un juicio de ponderación entre, por así decirlo, los beneficios que conlleva la denuncia desde el punto de vista de la colaboración con la justicia y los legítimos intereses de las personas cuyos datos han sido revelados por el denunciante, o si en realidad no se trata aquí de una ponderación, sino de, no sé, excepciones a la regla general o algo por el estilo, ¿no? Asimismo, al menos en este específico supuesto, los riesgos de contribuir a la proliferación de denunciantes caza-recompensas, ¿no? Que es el típico riesgo que se menciona, pueden calificarse, en mi opinión, como moderados, no solo porque se establecen sanciones penales para las denuncias falsas, al menos dolosas, en la línea de ley que ya indiqué, sino porque las compensaciones económicas dependen de las multas aplicadas, ¿no? Lo que supone necesariamente que los
antecedentes aportados cumplen mínimamente con las exigencias de ser sustanciales, precisos, veraces, comprobables y desconocidos por la CMF para la detección, constatación o acreditación de infracciones normativas que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias. En suma, y con esto voy terminando mi comentario, si bien las cosas no han cambiado radicalmente lo que respecta a la regulación positiva del denunciante, por lo menos desde el punto de vista de la existencia de un estatuto general, ¿no?, que regule todas las hipótesis, estableciendo límites, etcétera, sí creo que ha existido un cambio, por así decirlo, en el desarrollo de una mayor conciencia sobre la relevancia de estas técnicas, así como en la regulación legal de ciertas hipótesis específicas, como es el caso del denunciante anónimo al que ya me referí, o bien de otras que tienen algunos puntos de contacto con el supuesto que hoy nos ha ocupado, como es el caso de la cooperación eficaz. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Laura Mayer, por compartirnos también su visión sobre esta materia y sobre todo por contextualizarlo y aterrizarla a nuestra realidad y hasta a nuestra regulación normativa. Así que muy agradecidos también con su participación, obviamente. Y antes de abrir espacio a preguntas, queríamos también darle un breve espacio al profesor Rayés por si tiene algo más que señalar en relación al comentario de la profesora Laura Mayer. Bueno, pues sí, un par de cosas. Muchas gracias primero por el comentario. La verdad es que en este tema todo pasa rapidísimamente, ¿eh? Porque el artículo, ahora cuando lo dijo, ¿no? Tiene ya, ¿cuántos? ¿5 años? 5 años. ¿5 años? Casi 5 años. Y en 5 años han pasado muchísimas cosas, ¿eh? O sea, es un tema... Yo voy trabajando en otros temas y a veces me pasa que cuando vuelvo sobre esto, ¿no?, con ocasión de una conferencia, de un seminario o de algo que quiero escribir, me doy cuenta de que de pronto apareció muchísima información, se publicó muchísimo, ¿no? Y es un tema como muy vivo, ¿no? Además, en España ahora hay muchas jornadas y ahora esto hace poco les cuento, organizó Transparencia Internacional en Madrid una jornada con ocasión de que se había creado la AIPI. La AIPI es la agencia estatal que, de alguna manera, ¿no?, pues protege a todos los denunciantes a nivel español, ¿no? Entonces fuimos ahí a una jornada, había gente de empresas, gente de la administración, y la verdad es que me resultó bastante descorazonador porque en el público había algunos denunciantes, ¿no? Y entonces cuando abrieron el debate, pues enseguida 2 o 3 levantaron la mano, ¿no? Y entonces les dieron la palabra, lógicamente. Entonces empezaron a contar su historia, su caso, ¿no? Prácticamente cada uno, la intervención duró como media hora explicando su caso, ¿no? Y uno decía, madre mía, yo no sé si muchas de estas agencias realmente van a hacer una labor útil y van a contribuir, pues eso, al esclarecimiento de más delitos, a la prevención de más delitos, como se suele decir, o van a ser el sitio donde gente, pues seguramente algunos de ellos cuentan historias reales, ¿eh? Es decir, cosas que han vivido y probablemente como lo que han vivido es muy terrible, pues sufren un gran trauma y tal, pero claro, necesitan un poco a alguien que les escuche, que les haga caso, ¿no? Y uno tenía un poco esa sensación de decir, bueno, es que estas agencias en parte van a ser el lugar a donde estas personas que ya no tienen a quién recurrir van a ir a que alguien les escuche un poco su historia, ¿eh? Algunos tenían historias realmente complicadas, pero de tan complicadas, había un momento que cuando ya llevaba el señor 30 minutos explicando la historia, uno ya se había perdido, ¿no? Porque era realmente complejo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con una cosa que creo que apuntabas tú, un poco por quedarme con las ideas de tu intervención bueno, pues que más subrayaría, que es en primer lugar el riesgo en el que estamos corriendo ahora con todas estas regulaciones de llegar a crear no un estatuto del denunciante, sino hasta 7 estatutos distintos, ¿no? Es decir, el colaborador eficaz. Y esto normalmente, o el cooperador eficaz, y eso lo tenemos regulado en las leyes procesales. Luego el testigo protegido, eso también tiene normalmente regulación procesal. El denunciante de su organización, ahora con sus estatutos. El denunciante normal y corriente, también con sus estatutos. Yo creo que, en el fondo, todos estos personajes, por así decirlo, el cooperador eficaz, el testigo, el denunciante, el whistleblower, llamémoslo como queramos, tiene algo en común, que es, bueno, la persona que coopera con la Administración de Justicia aportando información
que pueda ser relevante para esclarecer un delito y para condenar a los responsables de ese delito. Entonces, de alguna manera, yo creo que es necesario, no sé si crear un único estatuto, tal vez eso es esperar demasiado, ¿no? Esperar una ley que regule todas estas figuras tan distintas, porque además los personajes tienen una dimensión procesal, una dimensión penal, pero también una dimensión laboral, ¿no? En fin, es una figura muy poliédrica, la figura del colaborador con la justicia, y tiene necesidades muy diversas, ¿no? Pero sí al menos habría que esperar que las diversas regulaciones sean, digamos, hasta cierto punto armónicas, ¿no? Es decir, en España es una cosa que, no sé, no, en el artículo creo que todavía no se había aprobado, pero yo lo he comentado varias veces. ¿Cómo puede ser que se aprobara una ley de informantes, de protección de informantes, y no se cambiara una coma ni del Código Penal ni de la ley de enjuiciamiento criminal? Bueno, pues porque resulta que la protección de informantes depende de un ministerio que no es el mismo ministerio que es el de justicia, que es el que promueve las reformas de los grandes códigos. Y entonces hemos hecho una ley de protección de informantes a espaldas de toda la regulación penal y procesal. Entonces, yo creo que eso es un error, porque eso al final acaba generando estos estatutos diferenciados, estas incompatibilidades entre unas regulaciones y otras, y no creo que eso contribuya a una mejor gestión de estas cuestiones, ¿no? Con el tema de por otra cuestión y para no robar más tiempo a los presentes, el tema de la inmunidad de los denunciantes efectivamente es uno de los puntos más difíciles, porque hay que encontrar una regla de protección para el denunciante que revela información que por un lado no desincentive esa revelación, pero que por otro lado no desproteja a terceros inocentes, digámoslo así, que no tienen culpa de la revelación. Entonces yo creo que ahí efectivamente hay que trabajar con unas ciertas reglas de ponderación que se parecen un poco a las reglas que aplicamos los penalistas en materia de causas de justificación. Es decir, usted tenía una manera de denunciar esto que quiere denunciar sin revelar esta información confidencial de personas inocentes. Bueno, pues en tal caso no está justificado que gratuitamente revele esa información. Usted ha causado un daño innecesario. Yo creo que, de alguna manera, lo que hay que exigir al denunciante es que cuando da el paso de informar a las autoridades no cause daños innecesarios. O que si tiene que causar esos daños innecesarios, porque indefectiblemente para denunciar una irregularidad hay que revelar información que tiene que ver con personas afectadas por esa irregularidad, lo haga de la manera menos lesiva posible. Y ahí yo creo que algunas reglas que aplicamos, por ejemplo, en materia de justificación, pueden ser muy útiles también. Es decir, ¿se ha recurrido al canal institucional previsto antes de ir, por ejemplo, a los medios de comunicación? ¿No? Eso que aplicamos en estado de necesidad, ¿no? ¿Concurría necesidad en concreto? Hombre, pues si tenemos procedimientos judiciales o tenemos estas agencias ahora de protección que en principio tienen deberes de reserva y por tanto no van a divulgar esa información reservada, digamos, de una forma masiva, pues es preferible acudir a estos medios judiciales o a las agencias de protección antes que a los medios de comunicación. Entonces, el informante que se va a los medios de comunicación y revela información confidencial de personas que no han cometido ninguna irregularidad y permite que esa información se expanda, digamos, por las redes sociales y por todos los medios, bueno, pues eso yo creo que no debería estar amparado por ninguna cláusula de inmunidad. Es decir, el hecho de ser un denunciante no te autoriza, yo que sé, a revelar datos. No sé, imagínense ustedes que en una universidad, por poner un ejemplo cercano, ¿no? Que alguien dijera, no, es que hay fraude en la tramitación de los expedientes de los alumnos, y uno agarrara y le diera a un periódico todos los expedientes de todos los alumnos o los publicara en Internet, por ejemplo, ¿no? Y uno pudiera ver todas las notas que tienen todos los alumnos en su expediente académico. Uno diría, bueno, pues que aquí hemos causado un daño innecesario. Tú, para denunciar esta irregularidad no hacía falta divulgar todo esto. Entonces, yo creo que los criterios que deberíamos aplicar son fundamentalmente esos, ver si se está causando un daño innecesario o no. Y me temo que la regulación en Europa no es lo bastante fina. Yo creo que se podía haber afinado un poco más. Muchas gracias. Abrimos el espacio de preguntas. Primero vamos a quienes alcen la mano acá en la sala presencial y también a quienes están online pueden hacerlas al chat y las leeremos acá.
por ambas exposiciones. Soy de Grecia, entonces puedo confirmar que la situación en la Unión Europea no es la ideal. En Grecia hay un caso con una empresa farmacéutica, Novartis, nacional, y los testigos anónimos recibieron una recompensa del gobierno de Estados Unidos para en este caso. Y después, en Grecia, las autoridades encontraron la identidad de esas personas y dijeron que de haber hecho que recibieron plata del gobierno de Estados Unidos significa que su denuncia en Grecia no es de interés público o de buena fe. Algo que no tiene ningún sentido, es una tontería, perdón, pero así. En todo caso, mi pregunta para ambos ustedes es, hablamos sobre incentivos y situación con represalias en Chile, en Estados Unidos, en Inglaterra, pero hay una otra pregunta que tenemos que hablar antes. ¿Hacer una denuncia es un derecho o un deber? Y también una pregunta conectada. Hablamos sobre incentivos, recompensas o indemnización. Porque como en el caso de Ale, el señor Ale recibió 55.000 euros, mil euros después de 10 años, un monto no suficiente. Entonces, lo mismo con Snowden y otros denunciantes. ¿Qué opinan? Quería saber de sus opiniones. Gracias. Pueden responder. O sea, a ver, sobre la pregunta esta de si es que la denuncia es un derecho o un deber, depende de qué contexto estemos hablando, ¿no? Porque si nos centramos en las denuncias relacionadas con el compliance, por ejemplo, no podemos hablar de un deber propiamente tal. O sea, eso es algo que uno lo podría establecer, qué sé yo, al nivel de las organizaciones. Uno podría imaginar, de hecho, en el trabajo del profesor Ragués se menciona, ¿no? Casos en los que, no sé, el trabajador acuerda con el empleador un contrato de trabajo en el que asume el deber de denunciar irregularidades, incluso ilícitos penales. Esa es una posibilidad. Y luego tenemos el Estatuto General en que hay ciertas personas, ciertas autoridades que tienen deberes de denuncia ya en sede penal, por así decirlo. No sé, qué sé yo, directores de colegio que tienen deber de denuncia de delitos que se perpetran al interior de los establecimientos. O sea, son cuestiones muy distintas, diría yo, y desde esa perspectiva, al menos en lo que nosotros hemos conversado hoy día del whistleblowing más corporativo o en el ámbito de la administración, desde la perspectiva como del esclarecimiento de los hechos internamente, yo diría que esto es más bien un derecho que un deber. Así lo veo, por lo menos con el estatuto actual, ¿no? Sí, yo por completar un poco, claro, aquí hay una cuestión de la que yo ya he partido, porque a lo mejor no había que haberla dado por supuesta, ¿no? Es el hecho de si conviene o no que las autoridades estimulen la denuncia. Es un tema que se discute, porque aquí damos por supuesto todas estas leyes y estatutos de protección y demás, dan por supuesto de que sí, de que las autoridades deben estimular a la gente a denunciar. Es verdad que ahora, hasta ahora por lo menos, salvo en estos casos concretos que comentabas tú, no se han atrevido a imponer un deber general. Pero tal vez llegue el día. De hecho, en un libro que publicamos con el profesor Belmonte también hace más o menos un año, ¿no? Un artículo de Duff, ¿no? El profesor escocés famoso penalista, ¿no? Que él defiende que debería, que no considera una cosa rara, incluso que considera que se puede legitimar que el Estado imponga un deber de denunciar a los ciudadanos, ¿no? Aquí, en la mayoría de países, eso parece muy excesivo, seguramente, y lo que se está intentando es estimular por otras vías, ¿no? Es decir, bueno, pues te voy a dar dinero o te voy a proteger en el caso de que denuncies, pero puede llegar el momento en el que si esto no acaba de funcionar, las autoridades se planteen imponernos a todos el deber de denunciar. Y eso, claro, plantea la duda de si realmente eso nos corresponde a los ciudadanos en general. Hay autores, no muchos, pero que son muy críticos con todo esto y que cuestionan la premisa mayor. Dicen, mire, es que
los ciudadanos no son policías. Y entonces esto de pretender a través de estas políticas públicas, sea con recompensas, sea con el deber, sea con la protección, de que los ciudadanos nos convirtamos en los policías de nuestra empresa, de nuestros compañeros, no es algo conveniente, por así decirlo. No es algo recomendable, ¿no? Y de hecho suelen poner el ejemplo de determinados regímenes políticos que históricamente han pretendido hacer eso, es decir, convertir a los ciudadanos en policías, y no son precisamente regímenes modélicos. Estoy pensando pues, desde el régimen nazi hasta todas cuantas dictaduras puedan ustedes imaginar, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que a lo mejor nos tenemos que plantear esa premisa mayor, pero lo cierto es que las políticas públicas en los otros años no se cuestionan ese tema. Entonces, bueno, todo va en la línea de decir, sí, hay que estimular las denuncias. Veremos si eso lleva a alguna parte. Ahora, al menos, como llevamos pocos años, aún tiene el beneficio de la duda todo esto. Yo no sé si dentro de 20 años nos damos cuenta, después de haber puesto en marcha todo este entramado institucional y normativo, todas estas reformas, que en realidad no aumenta el número de denuncias, que todo sigue igual. A lo mejor alguien se pregunta, bueno, ¿y esto para qué? O sea, ¿para qué crear todo esto si en el fondo la gente no denuncia? Porque además hay una cuestión que por más que uno apruebe leyes y cree agencias, no va a poder cambiar. Y es que, al fin y al cabo, la gente sobre todo no denuncia por una cuestión que no es el temor a la represalia más formalizada con efectos jurídicos, sino que es a la represalia informal. Y eso es una cuestión, casi me atrevería a decir yo, cultural. Es decir, el hecho de que si yo denuncio a mis compañeros, pues mis compañeros ya no van a querer irse a tomar el café conmigo, o ya no me van a invitar a no sé qué, al seminario, o ya no van a querer salir a cenar conmigo. Y entonces, ese temor no se va a resolver con leyes. Eso tiene que ver, bueno, pues con cuestiones culturales, y no se va a poder crear una norma, ¿no?, en un artículo que diga obligado a invitar, o si a usted no le invitan al cumpleaños de no sé quién, la agencia tal le amparará, ¿no? Eso es ridículo, pero en el fondo ese temor cultural yo creo que pesa casi más que lo otro en el hecho de que la gente no denuncia, y eso va a ser muy difícil cambiarlo. Muchas gracias. Tenemos tres preguntas en la sala. Entonces, ¿les parece que mejor escuchemos las preguntas y así después ustedes las responden? 4, entonces. También online. Entonces, primero las preguntas presenciales las responden, después vamos con las online. Sí. Sí. Muchas gracias. Yo estoy pensando a partir de toda esta exposición que en el fondo habría como una especie de 3 riesgos. ¿No? El primer riesgo sería que la persona no denuncie, por lo tanto el sistema nunca se entera del delito. Ese sería el primer riesgo, y ahí estarían los incentivos, en el fondo, ya sea incentivo económico, ya sea cooperación eficaz, o ya sea el deber de denuncia en su caso. Segundo riesgo, creo que sería si se adoptan represalias en contra de los testigos, o sea, del denunciante, ¿no? Y ahí veo el estatuto de protección diferenciado que se comenta. Pero yo quería preguntar sobre un tercer riesgo, que mencionó también la profesora Laura, a propósito de la denuncia falsa. Por ejemplo, estoy pensando a propósito también del lawfare, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, una denuncia por corrupción puede acabar por una candidatura, por ejemplo, fácilmente, ¿no? En ese sentido, entonces, el tercer riesgo que veo es la denuncia falsa. Y a propósito del lawfare, y ahí porque estoy pensando a propósito, por ejemplo, en Chile, más que un delito de injuria y calumnia, que es un delito chico, digamos, que afecta a la honra, estoy pensando más bien en el delito de acusación, denuncia de acusación que lo piensa como un delito contra la administración de justicia, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, si podrían profundizar en ese tercer riesgo. La siguiente pregunta. Sí. No, yo por mi parte, lo primero quería agradecer al CEDEP por haber invitado a nosotros aquí a hablar sobre este tema. Lo estamos pasando por alto que es el principal exponente en estos temas de whistleblower. O sea, un libro del año 2013. Entonces, yo agradezco a la profesora Mayer cuando dice que no adelantamos cuando escribimos el artículo en 2021, pero que realmente se lanzó por el doctor Mayer en 2013, antes de la directiva del 2019. Ya estaba tratando estos temas, ¿no? Y nosotros lo que hicimos en el 2021 fue yo básicamente aprovecharme de esa idea junto al profesor Rae y tratar de exponer qué cosas en relación con nuestra normativa podían generar ciertos desafíos.
y por lo tanto hay cualquier error que pueda haber en temas como jurídicos chilenos son solamente de mi responsabilidad. Y ahí lo que quería comentar es que o cuál era el tema que a nosotros nos propuso escribir sobre esto, es que yo tengo la impresión de que a esa fecha y hoy día también sigue sucediendo lo mismo, es que alguien que es testigo de un delito, digamos, o de alguna irregularidad, es difícil que él sepa detectar o ella sepa detectar ex ante, digamos, si eso es un hecho de corrupción, si es un tema que se regula con el mercado financiero, si es un tema con la ley de libre competencia. Y el problema de eso es que si no lo tiene claro, realmente todos los estatutos de protección van a ser súper difíciles. Esto basado también en reglas de operación compensada, por ejemplo, y vinculándolo con la cooperación eficaz. Uno de los pilares de un programa de denuncia, del éxito, digamos, es la certeza a la que se expone un denunciante cuando va a revelar esto. Y luego todo lo que he comentado un poco se adelantaba también a lo que yo quería comentar. Quizás en las ponencias no había quedado completo, yo creo que de la mano de las preguntas sí, que es que justamente antes de preguntarse si es un derecho o un deber, el tema es constatar que socioculturalmente nosotros estimamos y no sabemos bien por qué. Yo creo que ahí falta estudio también sociológico y quizás de otra disciplina. ¿Por qué nosotros estimamos que quien acusa a otro, esto desde chico, en el fondo llama al colegio, tú no acuses a tu compañero de lo que hizo? O sea, no te sumes a hacer lo que hizo, pero no lo acuses. Y en esa idea también en España era chivato, por ejemplo. Acá decimos sardo, pero siempre está presente la idea del traidor, del que traiciona. Y eso en un estudio muy superficial que hice sobre el tema, llegué o pude llegar a la conclusión de que eso se debe mucho a la civilización judeo-cristiana. Y dado que estábamos Jueves Santo, la lógica de Judas traicionando a Jesús, esto está muy inmerso en nuestro inconsciente colectivo, porque en el fondo lo que hace Judas es denunciar a alguien que está cometiendo una antijusticia. Para los que son creyentes, en el fondo, una antijusticia meramente formal y no material, pero efectivamente él estaba denunciando un delito y él es el traidor como figura paradigmática. Entonces ahí hay algo que también puede ser complementario a la idea que ustedes están aportando. Y ya ahora, bajando a la pregunta concreta, es justamente lo que ha aparecido. No existe el deber de denuncia en Chile, existe un deber muy acotado de denuncia para funcionarios públicos, no así para los particulares, no existe ese deber de denuncia. Y la pregunta es si debería existir, ¿no? Y ahí justamente quería recordar este trabajo de los profesores Duff y Marshall, en que ellos dicen que efectivamente si uno da un paso atrás, va a encontrarse con que en una construcción de un republicanismo entre los ciudadanos sí deberíamos tener más deberes de solidaridad. Entonces, en la medida que uno reconozca un deber de denuncia, uno puede justificar, por ejemplo, casos en que alguien que denuncia incurre en una figura típica, porque ahí entraría a regir la causa de justificación del cumplimiento del deber. Pero claro, como no tenemos ni siquiera el deber y además tenemos un reproche ético respecto del que denuncia, la persona que denuncia está realmente muy expuesta. Entonces hay una pregunta muy concreta. ¿Sí? ¿Cómo es? Profesor Raúl. Bueno, parece que estamos de acuerdo en este tema de cultura, pues yo quería más que como una pregunta, en realidad un comentario y en torno a lo que decía Ramón de la tradición, que hay una tradición cultural y todo esto, y complementando lo que dice Matías, porque en estricto rigor, claro, todo esto de whistleblower nace o sea, a ver, no sé si nace, pero es una cultura muy anglosajona o nace en Estados Unidos y todo, entonces también hay que tener en cuenta esto, es decir, el pragmatismo norteamericano o anglosajón, quizás, porque esto en Inglaterra, y probablemente la cultura anglo, y probablemente el TAF es un poco muestra de aquello, tiene una lógica distinta a lo que puede ser un mundo continental, y lo que tú decías de que Europa todavía es como reticente en este caso, porque justamente yo lo que siento que todavía en nuestra cultura el delator es mal mirado. Entonces, en cambio en Estados Unidos, tiene una lógica distinta, quizás más tributaria, de ayudar a la comunidad o a la empresa a mejorar en este sentido. Por tanto, en ese sentido, Estados Unidos no hay ningún problema de hacer incentivos económicos en este caso. Ellos no lo ven más porque bueno, son más pragmáticos, no son, miran un punto de vista más utilitarista en este sentido de los beneficios que tienen. Entonces, probablemente, claro, lo que pasa en Europa, esta mala legislación que tuvo tanto énfasis decía Ramón en este sentido, probablemente porque se siente que están de alguna manera obligados a regular algo que quizás no quieren hacerlo o se ven de alguna manera con periodos, no lo quieren, entonces se ve una situación de esta naturaleza, o sea, es un tema cultural, cuando lo que veo
en este contexto que para los Estados Unidos no hay ningún problema. Por lo tanto, para ellos no tienen ninguna dificultad en regular temas de naturaleza y no ven mal mirado al denunciante porque lo ven, incluso al contrario, como un buen ciudadano en el punto de lo que se está haciendo, porque ¿para qué? Para que mejorar como sociedad. Entonces, creo que hay una situación de esto. No como simplemente un comentario de todo esto que se hablaba, de que hablamos de la cultura cristiana, que es cierto. Me parece muy relacionado a lo que decía Matías. Eso nada más. Gracias. La última pregunta presencial, hay otra más, ¿ya? De ahí cerramos para poder avanzar después con los online. Sumado a lo anterior y considerando en particular, claro, el delator puede ser mal mirado, el delator que recibe una recompensa por eso puede ser como de Laura. Entonces, mi pregunta más para la profesora Laura es respecto a este derecho penal premial y si hay alguna opción de sistematizar un poco considerando los distintos como modelos de cumplimiento que uno puede recibir y distintas naturalezas que uno puede recibir, por ejemplo, en un canal de denuncia privada. En materia de consumo, por ejemplo, está más o menos regulado, hay una norma INN, si un plan de consumo se certifica, hay una empresa, la certifica actualmente, ahora habría otra, atención. Libre competencia, también es difícil, ahí hay como una encrucijada, con la delación compensada, quizás por lo mismo también se ha demorado tantos años en salir esta guía de compliance, está en el 2021 la consulta, entiendo, entonces, en materia penal es otra, cómo se va esta promesa de eximente que hay que ver cómo resulta también. Entonces, y en materia laboral en particular es un poco tabú hablar de algún tipo de incentivo a la denuncia, en particular porque tiene ciertas normas muy concretas en materia de identificar al denunciante, y todo el procedimiento que tiene la Dirección de Trabajo también. Entonces, es muy la naturaleza de esta institución de incentivo a la denuncia es muy distinta respecto de la naturaleza de lo que se denuncia. Evidentemente yo creo que eso no se puede salvar, pero sí la discusión misma si hay alguna opción o cuál sería el marco teórico más general que pudiese un poco sistematizar y ordenar algunas normas de quizás en cierto ámbito esto quizás no es posible o quizás se podría profundizar o quizás hay que vivir con esa falta de como homogeneidad. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Y vamos con la última entonces. También ser conciso para poder avanzar. Lo más que se pueda. A mí me parece que, igual que la expansión del derecho penal, nosotros nos hemos perdido ese en la dimensión del problema. O sea, el sustrato de este problema, un problema axiológico más que penal, llega en algún momento en instituciones en que se instaura no una cultura de la excepción, sino una cultura del abuso. Y vamos a poner un caso concreto en Chile. Se ha detectado que más de 2.000 funcionarios públicos cursaban licencias médicas para vacaciones, derechamente. Entonces la pregunta es, ¿la expansión del derecho penal no da cuenta de un problema axiológico del cual nos hacemos cargo primariamente? ¿Por qué tenemos la necesidad de proteger a los denunciantes? Porque si los denunciantes o las culturas institucionales, sean estas públicas o privadas, tuvieran en primer término el cumplimiento efectivo, no de sus metas, sino del efectivo cumplimiento de sus mandatos internos, no sería necesario el derecho penal. Hemos expandido el derecho penal a conductas muy amplias, y eso da cuenta de la, entre comillas, inutilidad o falta de autoridad de investigaciones del propio órgano estatal. La Contraloría, en un cruce de datos que se demoró menos de 3 años, descubrió más de 5.000 infracciones. ¿No será que las autoridades muchas veces las supera el funcionario? ¿No será que muchas veces el trabajador, el empresario, lo supera el afán penal que somos hechos? Y al establecer, estoy de acuerdo con los profesores y con los actuales ponentes, nosotros tenemos una resistencia a la recompensa respecto a la denuncia. ¿Por qué? Porque la denuncia debería ser en el sentido de un deber. Y yo me resisto mucho más a establecer policía en cada ciudad, porque esos regímenes al final acaban con cualquier sistema republicano. Eso es como, más que nada una reflexión. No parece que estos son excesivos de pasar derecho penal a estos ambientes. Muchas gracias. Responde el profesor Ragués primero y luego la palabra a la profesora Laura Mayer. Bueno, muchas preguntas. La verdad es que agradezco muchísimo el interés. Voy a intentar responder a todos, pero brevemente, porque si no se nos van a hacer aquí si hay más preguntas.
fin, el tema de las denuncias falsas, ¿no? Claro, evidentemente cuando uno sobreestimula a la gente a que denuncie, pues entre esas denuncias, claro, pueden acabar introduciéndose denuncias falsas y si además uno premia, pues aún es mayor el riesgo, ¿no? Aquí, bueno, las leyes normalmente lo que establecen es un primer filtro de verosimilitud, es decir, si lo que llega pues no es creíble o esa denuncia no tiene visos, digamos, de ir a ninguna parte, pues en principio no debería aceptarse y por tanto no debería tampoco protegerse, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que hay denuncias que no sabemos hasta qué punto son veraces hasta que hemos agotado la investigación y a lo mejor hemos estado protegiendo en vano durante determinado tiempo a una persona que no merecía ser protegida, ¿no? En el caso de las recompensas, la recompensa, creo que lo comentabas tú, se paga al final, ¿no? De tal manera que, claro, eso hay gente que dice, hombre, pues voy a denunciar para que me paguen. No, no. Usted va a denunciar, vamos a ver qué pasa con esa denuncia. Si al final se recauda algo, una parte del pastel será para usted, ¿eh? De hecho, en Estados Unidos hay despachos de abogados que trabajan solamente o trabajan de manera casi exclusiva para denunciantes. Cuando te viene un denunciante con un buen material, puede llegar a ganar muchísimo dinero ese denunciante con la recompensa y el despacho llevarse un buen porcentaje. Pero claro, esa denuncia hay que prepararla bien, tiene que ser creíble, hay que encontrar pruebas, ¿no? Y entonces, bueno, es todo un negocio, digamos, el negocio de los denunciantes cuando hay recompensas. Pero se cobra al final. A nadie le pagan, digamos, solo presentar la denuncia, ¿no? Entonces, bueno, el tema de denuncias falsas, obviamente, pues sí, es un riesgo que está ahí y que hay que intentar pues, filtrar, pero no es sencillo, ¿no? Todo el tema cultural, que un poco salía en las dos intervenciones. Claro, en Estados Unidos tienen un modelo muy curioso, porque es verdad que parece que ellos, lo del denunciante no lo ven con tan malos ojos. Es verdad que ellos son muy reacios a imponer deberes de denuncia porque un poco los deberes de solidaridad entran o no, quedan fuera de la mentalidad más liberal que ellos tienen, ¿no? Igual que en muchos estados en Estados Unidos no existen los delitos de omisión del deber de auxilio, por ejemplo, porque ellos dicen que eso es una cuestión que el derecho no debe imponer, ¿no? Lo mismo con el deber de denuncia, que yo creo que en Estados Unidos no existe tampoco, salvo algunos profesionales. Y eso es porque la idea de que el Estado me imponga deberes es algo que a ellos no les gusta mucho. Pero por otro lado, ellos tienen toda la tradición del cazarrecompensas, que tiene que ver con la idea de que, sobre todo en determinados momentos históricos, el Estado no llegaba a algunos lugares, ¿no? Cuando vemos esas películas del Far West, pues ahí la policía, digamos, o el sheriff en muchos lugares todavía no había llegado, ¿no? Y los tribunales pues se tenían que organizar un poco como podían, ¿no? Entonces, forma parte también de la mentalidad de ellos la idea de que en determinados momentos, allá donde el Estado no llega, puede llegar el ciudadano y el ciudadano se puede convertir en una especie de policía, eso sí que merece ser recompensado si hace una función que en principio le debería corresponder al Estado, ¿no? Entonces es verdad que ahí se dan una mezcla de ingredientes, vamos a decir, así, culturales, que no son los nuestros, ¿eh? Porque a nosotros la imposición de ciertos deberes de colaboración con el Estado es algo que no nos produce tanto rechazo, por un lado. Por otro lado, es verdad también que esta tradición del cazarrecompensas o del ciudadano que se convierte en policía tampoco la tenemos tanto, por lo menos no en Europa, no sé acá en Chile, pero en Europa desde luego no, porque a lo mejor el Estado ya está, es algo que está como mucho más asentado desde hace muchos más siglos, ¿no? Entonces es verdad que el trasladar ciertos elementos propios de la cultura de los Estados Unidos a Europa no es fácil. Por eso la Unión Europea yo creo que ha optado hasta ahora por el incentivo más cauteloso, que es decir, vamos a proteger. De momento no hay recompensas, no hay imposición de deberes. De momento lo que hay es esta promesa, por lo que he dicho antes, creo que muy deficiente, pero una promesa de que te voy a proteger. Porque eso en principio, hombre, que alguien por haber denunciado, haber, digamos, colaborado con las autoridades, le empiecen a caer todo tipo de desgracias y el Estado no haga nada frente a eso, pues bueno, hasta ahí podíamos llegar, digamos que, bueno, ahí sí que de alguna manera hemos encontrado un denominador común. Pero es verdad que todo eso, que forma parte de otro entorno cultural, no lo hemos incorporado, ¿no? Y luego, ligando con la pregunta de usted, porque entiendo que la pregunta de la señora iba para Laura solamente, bueno, uno de los riesgos de
confiar demasiado en las denuncias de los ciudadanos, y eso pues lo ponen de manifiesto algunos autores también, es que el Estado se relaje y diga, bueno, como esto ya lo resuelvo a través de las denuncias ciudadanas, pues invierto menos recursos en policía o en funcionarios que investiguen o en inspecciones o en todos aquellos resortes que el Estado necesariamente debe contar para prevenir y para perseguir los delitos y las irregularidades en general. Entonces, claro, si resulta que todos estos incentivos van a ir en detrimento de una persecución pública eficiente, yo creo que vamos a hacer un mal negocio, porque la colaboración ciudadana tiene que ser un refuerzo, pero la persecución del delito tiene que ser una tarea fundamentalmente del Estado. Y entonces, si una cosa va en detrimento de la otra, pues mal vamos a ir. Muchas gracias, profesora Laura Mayer. Si quisiera hacerse cargo de las preguntas que fue dirigida, había una dirigida directamente y también ahí se quiere agregar algo respecto a las demás. Sí, a ver, bueno, brevemente, yo veo muy difícil esto de sistematizar la normativa porque no tenemos tanta normativa. O sea, la figura del denunciante anónimo es una figura que en rigor no está pensada para delitos o no es propia de un sistema procesal penal. Entonces, yo creo que mientras no tengamos un estatuto general de índole penal, es difícil pensar en una sistematización y más bien lo que tenemos, a ver, no sé si es anarquía total en términos normativos, pero poca regulación sectorizada que impide esta sistematización. Sí, respecto del tema de las sanciones, yo diría que el hecho de que existan sanciones penales para las denuncias falsas, al menos en la hipótesis del denunciante anónimo, es un incentivo suficiente, diría yo, para que las personas se abstengan de efectuar esas denuncias falsas. Y claro, y si están pensando en el incentivo económico, como este se da a posteriori, la verdad es que yo creo que los riesgos en esa materia están más o menos acotados. Claro, en un modelo del futuro general, ahí tendríamos que entrar a discutir cómo evitamos denuncias falsas, pero por lo menos en lo que está establecido a propósito del denunciante anónimo, yo no veo que haya riesgos demasiado altos. Y muy brevemente, a propósito esto del cambio cultural, sí, a ver, yo creo que acá se producen varias cosas. Sí, yo creo que está muy instalado en nuestra cultura esto de que el que denuncia es un soplón, se le ve con malos ojos, como con desconfianza. También está el tema este del miedo, yo diría, en relación con hechos graves. O sea, no sé, una persona que es testigo de un homicidio puede que no se atreva a denunciar porque, bueno, teme a sufrir represalia. Pero incluso desde una perspectiva operativa, esa persona puede temer de que su identidad no se va a mantener en reserva porque va a llamar por teléfono a hacer una denuncia y resulta que su teléfono móvil va a quedar registrado. O sea, hay cuestiones un poco, si se quiere, que tienen que ver hasta con la protección de datos personales que no están resueltas en nuestro país, que yo creo que van a hacer muy difícil que esto prospere. Y luego, si los hechos no son tan graves, está el problema de cómo le imponemos a la ciudadanía tener claridad respecto de si es que esto o no es nada, o es un ilícito administrativo, o es un ilícito penal. O sea, a veces no es tan claro cuando se trata de materias muy complejas, en el ámbito económico, por ejemplo, en el ámbito de la corrupción, para una persona de a pie, ¿no? Poder tener claridad respecto de si es que realmente acá hay algo de lo que debería hacerse cargo como un ciudadano colaborador con la justicia, o si en realidad es simplemente especulación. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, vamos a ir entonces con las preguntas. Son solo dos, las que son de las personas que están online. Entonces voy a dirigir una pregunta a cada docente para también ser más eficientes con nuestro tiempo. ¿Ya? Entonces, para la profesora Laura Mayer, bueno, acá vamos a presentar la pregunta de Elías Peñalillo, quien señala que su consulta es la siguiente: si debiese existir alguna institución jurídica de protección más sólida, como en el caso de Chile en materia laboral, de garantía de indemnidad, donde el testigo de un juicio que es sometido a represalias por el empleador puede denunciar por tutela de derechos solicitando medidas cautelares especiales e indemnizaciones. Se podría explorar en otras materias de derecho administrativo o penal, como casos de corrupción en que los funcionarios públicos no denuncian por estos temores. Esa sería una de las preguntas la vamos a dirigir a la profesora Laura Mayer. Y la segunda pregunta la realiza Jaime Retamal. Señala, le consulto
el profesor Ragués si a su juicio es cuestionable que la defensa penal pueda desconocer el origen de la información de una denuncia anónima y que consecuencialmente no esté en condiciones de contraexaminar su testimonio en un contexto de juicio oral. Entonces, esto ya para finalizar al menos el contenido de nuestro seminario, profesora Laura. Y muchas gracias por la pregunta. A ver, yo acá tendería a opinar como el profesor Ragués en el sentido de que evidentemente es muy problemático esperar a que un tribunal laboral después de 2 años o más se pronuncie respecto a si es que hay que reincorporar a un trabajador que efectúa una denuncia porque eso le pareció mal a sus superiores, ¿no? Yo creo que eso es un problema. Y sí creo que uno podría avanzar en la línea de contar con una institucionalidad que a lo menos de manera más expedita, ¿no?, le garantice a esa persona que si es que va a denunciar y lo hace, digamos, de buena fe y cumpliendo con estas exigencias de veracidad, etcétera, o no va a perder su fuente laboral de forma inmediata, o si lo hace va a poder conservar su remuneración al menos por un tiempo. Yo creo que eso sí se podría considerar. Me parece una buena idea. Gracias, profesor Bueno, por mi Reyes. parte, muchas gracias a Jaime por la pregunta. Aprovecho para saludarle, porque hace muchos años que nos conocemos. Bueno, el tema de las denuncias anónimas es toda una historia, que no salió esta mañana, pero también ha dado lugar a muchas polémicas. Vamos a ver, yo creo que la denuncia anónima, en principio es inevitable la denuncia anónima. En Europa y en España en particular ha habido una discusión sobre si los canales de denuncia debían admitirlas o no. Bueno, al final se ha impuesto la idea de que sí, en la directiva europea no se prohíben las denuncias anónimas, y yo creo que aunque se prohibieran, tú no puedes evitar que te llegue una denuncia anónima. Claro. Te llega una carta, ¿no? Te llega un email donde alguien te dice no sé qué. Bueno, pues eso también le sucede a la policía y la policía investiga a partir de una denuncia anónima. Por tanto, yo diría, ¿la denuncia anónima debe investigarse? Yo creo que sí, porque no sé, imagínense en un caso de un delito muy grave, un secuestro, por ejemplo, ¿no? Llega una denuncia creíble de que no sé quién está secuestrado en tal lugar y la policía dice, como es anónima no voy a investigar. Bueno, si es creíble, investigue, ¿no? Pues lo mismo con otro tipo de actividades. Otra cosa es que a medida que la investigación va avanzando, esa denuncia anónima por sí sola nos valga para investigar. Y entonces ahí es donde yo, efectivamente, pues tengo mis absolutas reservas. Es decir, esa denuncia anónima tiene que ser un primer paso, o puede ser un primer paso para una investigación en la que luego vayamos encontrando pruebas, pero pruebas, vamos a decir, convencionales, es decir, testigos no anónimos, testigos pues, que vayan el día del juicio y declaren. Entonces, claro, si esto no es así y si esas pruebas no las conseguimos, lo que es evidente es que no vamos a llegar a juicio y condenar solamente con una denuncia anónima. Eso sería peligroso, ¿no? En Europa lo que se está planteando más bien es la discusión acerca de la confidencialidad, que yo creo que ahí no hay que confundir la denuncia anónima con la denuncia confidencial. La denuncia anónima es aquella que yo no sé quién me envió. Es obvio que a partir de ahí no vamos a poder condenar, solamente eso. La denuncia confidencial es más complicada, porque la denuncia confidencial es aquella en quien alguien sabe quién me denunció, pero para protegerle no me va a revelar esa información. Y eso es un poco lo que está pasando ahora con los canales internos en las empresas. La directiva europea le dice a las empresas, usted tiene que tener un canal de denuncias, usted puede recibir denuncias por ahí, pero usted tiene el deber de confidencialidad. Es decir, para proteger al denunciante, usted no le puede decir, empresa, no le puede decir al denunciado quién fue el que denunció, cuando lo sepa. Eso hay autores que lo cuestionan. Porque dicen, ¿cómo me voy a poder defender yo dentro de mi empresa si no sé quién me denunció? Es que a lo mejor me denunció alguien que es público y notorio que me odia, ¿no? Que me quiere mal, que me tiene envidia, yo qué sé. Entonces, el hecho de no saber quién me denunció, pues impide que yo me defienda adecuadamente. Digamos que la confidencialidad, bueno, al menos dentro de la empresa aún puede tal. La cuestión es cuando se judicializa ya el asunto. Es decir, si la empresa entiende que hay algo más y a partir de ahí despide al trabajador o ese caso acaba en un juzgado penal, etc. Yo creo que ahí esa confidencialidad tiene que levantarse.
Y a partir de ahí rige el derecho fundamental de la persona investigada, sobre todo en el procedimiento penal, de interrogar al testigo y de saber quién es la persona que le denunció. Salvo que, lo que pasa es que esto no creo que sea lo más frecuente, salvo que resulte que surjan luego otros tantos testigos que prácticamente ya no sea necesario que testifique el que hizo la denuncia inicial, porque tenemos tantos testigos añadidos que, bueno, el hecho está súper probado. Pero fuera de estos casos, si el denunciante originario confidencial sigue siendo una prueba clave para condenar, en algún momento se va a tener que revelar la identidad. Salvo todos los países, ¿no? Tienen todo el tema de protección de testigos y, en fin, es verdad que hay algunas excepciones, pero normalmente esas excepciones las reservamos para casos muy, muy graves de criminalidad organizada y situaciones parecidas. No es el caso del whistleblowing habitual, no son casos de criminalidad organizada en las que esté en riesgo la vida de la persona denunciada. Entonces, bueno, yo creo que ahí en algún momento hay que desvelar la identidad. Muchas gracias a ambos. Damos entonces por finalizado el debate. Y bueno, para cerrar esta instancia, agradecemos también a las personas que asisten, que participan, quienes están online y presencial, como lo he reiterado, porque sin su presencia, ¿cierto?, no serían posibles al menos estas instancias de debate, de discusión académica. Así que agradecidos de contar con ustedes y también los dejamos cordialmente invitados a las demás actividades que durante el semestre, durante el año, realice el Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca. Para ellos pueden seguir obviamente las redes sociales que más utilizamos, que es Instagram y LinkedIn. Ya ahí siempre pueden conocer sobre las actividades, siempre son bienvenidos, bienvenidas, sea presencial u online. Así que, bueno, damos por finalizada la actividad. Muchas gracias.